Seroderma pigmentoso. El seroderma pigmentoso es una enfermedad de origen genético. El problema fundamental consiste en una mala reparación del DNA ante las radiaciones ultravioleta. Esto produce un daño acumulativo sobre el genoma de las células de la piel, manifestándose como un envejecimiento cutáneo precoz y con la aparición de neoplasias. Estas pueden ser de varios tipos: epiteliomas vasocelulares, carcinoma epidermoide, melanomas. La más frecuente de ellas es el carcinoma vasocelular. C. vasocelular. C. epidermoide. El basalioma y el carcinoma epidermoide no son demasiado importantes para el examen. Es mucho más preguntado el melanoma, aunque en la práctica clínica estos dos tumores son mucho más frecuentes. Quizá lo más rentable sea estudiar las diferencias y semejanzas más importantes. Ambos tumores están relacionados con la fotoexposición crónica. Es habitual que el paciente sea agricultor, marino o realice alguna actividad al aire libre donde la fotoexposición sea inevitable. Es mucho más frecuente el basalioma que el carcinoma epidermoide. El basalioma suele aparecer sobre piel sana. Sin embargo, en el caso del epidermoide es bastante frecuente que lo haga sobre lesiones precancerosas, como la queratosis o la queilitis actínica, o al menos sobre piel dañada. El carcinoma vasocelular es, desde el punto de vista clínico, más variable en su aspecto. No obstante, lo más frecuente es que se manifieste como una pápula con brillo perlado y telangiectasias superficiales. El carcinoma epidermoide es capaz de producir metástasis ganglionares y a distancia. Sin embargo, el basalioma no produce metástasis, sino únicamente infiltración local. El tratamiento es, en ambos casos, la exéresis quirúrgica. No obstante, en ciertos casos puede consistir en radioterapia u otros tratamientos más modernos, terapia fotodinámica. Basalioma. Existen múltiples variedades del carcinoma vasocelular. No es necesario que las conozcas todas en profundidad para el examen, ya que no es una neoplasia muy preguntada y existen temas más importantes. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que sí merece la pena mencionar. Hace algunos años se preguntó un aspecto muy concreto sobre la variedad esclerodermiforme que aparece en la fotografía. Debe su nombre a su parecido a las placas de Morfea. Es conveniente recordar que, en el caso concreto de esta variante, es resistente a radioterapia. Sin embargo, otras variedades de carcinoma vasocelular responden satisfactoriamente. El melanoma. El melanoma es un tumor muy preguntado últimamente, por lo que merece la pena insistir en su estudio. Desde el punto de vista etiológico destaca la importancia de la luz solar. Se asocia a la fotoexposición, pero no a la crónica, sino a la aguda e intermitente, quemaduras solares. Las quemaduras solares tienen mayor importancia si se producen durante la infancia. También son factores predisponentes las pieles claras y con poca tendencia al bronceado, fototipos bajos, los antecedentes familiares de melanoma y la presencia en la piel de un alto número de nevus. Es más frecuente en mujeres que en varones, pero en estos el pronóstico suele ser peor. La aparición del melanoma es más frecuente sobre la piel sana, pero también puede hacerlo sobre nevus preexistentes, de ahí la conveniencia de su vigilancia periódica. El diagnóstico precoz es muy importante en esta enfermedad, puesto que la supervivencia es mucho mayor si se diagnostica al principio. Sin embargo, cuando existe invasión linfática o se hace profundo, disminuye drásticamente. Profundidad y pronóstico. En un melanoma aún localizado, es decir, sin metástasis linfática ni a distancia, el factor pronóstico más importante es la profundidad de la invasión. Actualmente esto se mide según el índice de Breslow, distancia en milímetros desde la célula más superficial a la más profunda. Los niveles de Clark cada vez son menos utilizados y hace años que no se preguntan en el examen. Su estudio se simplifica con el diagrama que te mostramos.
1. No rebasa la membrana basal, intraepidérmico o in situ. 2. Invade parte de la dermis papilar. 3. Invade toda la dermis papilar de forma masiva. 4. Invade dermis reticular. 5. Afecta al tejido celular subcutáneo. En el desarrollo del melanoma cabe distinguir dos fases. Inicialmente este tumor se expande horizontalmente, todavía sin profundizar. Esto se conoce como fase de crecimiento radial. Durante la misma el espesor es mínimo y puede durar años. No obstante, llega un momento en el que comienza a invadir la piel en profundidad. Es entonces cuando tiende a producir metástasis linfáticas o a distancia por invasión de los vasos de la dermis. Esto explica la importancia de un diagnóstico precoz. Si se extirpa en fase de crecimiento radial, la mortalidad es mínima. En cambio, si se hace tardíamente, el índice de Breslow aumenta y la supervivencia disminuye. Signos de alarma. Ciertos tipos de nevus pueden evolucionar a melanoma. Clínicamente existen algunos signos de alarma que deben hacernos sospechar la posibilidad de esta progresión. Son fáciles de recordar. A, B, C, D. Asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro superior a 5 milímetros. Ante una lesión de estas características, es conveniente que el paciente sea valorado por un dermatólogo. Formas clínico-patológicas. A continuación vamos a revisar las características más importantes de algunas variedades de melanoma. Las dos primeras que enumeramos tienen mejor pronóstico, mientras que el melanoma nodular y el lentiginoso acral suelen evolucionar peor. Lentigo maligno melanoma. Está relacionado con la exposición solar crónica. En esto es excepcional respecto a otras variedades en las que es más importante la fotoexposición intermitente. Dada la relación con la exposición crónica, aparece en personas de edad avanzada. Por ello, es el melanoma más frecuente en ancianos. El lugar típico es la cara, ya que se trata de una zona expuesta. En la primera fase de crecimiento, radial, se aprecia una mancha parda o negruzca. Es discrómica, extensa y de bordes irregulares. Recibe el nombre de peca de Hutchinson o melanosis de Dubreil. Esta fase radial es muy larga, 10 o más años. Por ello es la forma clínica de melanoma de mejor pronóstico. Más tarde se sigue de una fase de crecimiento vertical. Cuando aparece se aprecian elevaciones en la lesión que traducen la existencia de una fase invasora dérmica. Melanoma de extensión superficial. El melanoma de extensión superficial es la forma clínica más frecuente. Se relaciona con la exposición solar aguda e intermitente, quemaduras solares en la infancia, como indicamos antes. Su incidencia es máxima entre los 20 y los 60 años. Se localiza en zonas en las que la exposición solar no es continua, las piernas en las mujeres y la espalda en los varones. Clínicamente es característico que la lesión sufra cambios de color e intensos fenómenos de regresión. La fase de crecimiento radial dura una media de 5 años. Después aparecen sobre el borde de la lesión nódulos, ulceraciones y fenómenos hemorrágicos que delatan el paso a la fase vertical. Melanoma nodular. El melanoma más agresivo es el llamado melanoma nodular. Es característica la ausencia de fase de crecimiento horizontal. La fase de crecimiento vertical comienza desde el origen del tumor, con lo que tiene una importante tendencia a infiltrar la piel en profundidad. Habitualmente surge en varones de 40 años de forma más o menos repentina. Es el tipo histológico más desfavorable de melanoma, a igualdad de todos los demás factores. Algunos rasgos típicos del melanoma nodular es la mayor frecuencia de sangrado y ulceración si se compara con las otras variedades de melanoma. En la imagen superior izquierda puede compararse este hecho.
Tanto el sangrado como la ulceración pueden aparecer en otras variedades, pero de forma menos frecuente y más tardía. Melanoma lentiginoso acral. El melanoma lentiginoso acral aparece, como su nombre indica, en regiones distales de los miembros. Son localizaciones típicas las plantas de los pies y las palmas de las manos. Cabe destacar varios aspectos sobre esta variante. De los 4 tipos de melanoma que hemos comentado, es el menos frecuente. Es más frecuente en varones ancianos, en lo que difiere del melanoma de extensión superficial y del nodular. No tiene relación con la fotoexposición. Quizá por este motivo sea el melanoma más frecuente en la raza negra, ya que las personas de piel oscura están naturalmente protegidas frente a la exposición solar gracias a su abundancia en melanina. Dentro de las distintas variedades de melanoma, el pronóstico es desfavorable. El tratamiento del melanoma es fundamentalmente quirúrgico. De hecho, lo deseable es su extirpación precoz. Se deben respetar ciertos márgenes de seguridad, extirpándose 1 centímetro de margen si la lesión tiene un índice de Breslow menor que 1 milímetro, y 2 centímetros si el índice es mayor que 1 milímetro. En los casos en que sobrepasa el milímetro de espesor, se aconseja búsqueda del ganglio centinela. Si es positivo, se añade linfadenectomía y tratamiento adyuvante con interferón. Nuevas líneas de investigación insisten en la importancia del sistema inmune en el desarrollo del melanoma. Así se ha probado el uso de los linfocitos activados contra células tumorales, con resultados dispares. También se está investigando el uso de vacunas antimelanoma. Podemos concluir que lo más importante en el tratamiento del melanoma es el diagnóstico y la extirpación precoces. Linfomas cutáneos. La mayoría de los linfomas que afectan a la piel son de células T. Estos suelen aparecer en ellas de forma primaria, como es el caso de la micosis fungoide. Esta enfermedad es el único linfoma cutáneo que hasta el momento se ha preguntado en el examen, y en el que centraremos nuestra atención. Los linfomas cutáneos B dan lesiones en la piel únicas y monomorfas. La presentación más frecuente es como nódulos o tumores de coloración rojo-violácea. Estas lesiones no suelen producir ningún síntoma subjetivo, es decir, se comportan como las metástasis procedentes de órganos sólidos. En esta fotografía se aprecia el aspecto clínico típico de un linfoma de células B en la piel. Micosis fungoide fase eczematosa. La micosis fungoide es un linfoma de células T de bajo grado de malignidad. Su evolución puede ser muy prolongada hasta el punto de superar los 50 años, por lo que muchos pacientes que la padecen en realidad fallecen por otros motivos. Clínicamente se caracteriza por evolucionar en 3 fases: eczematosa, en placas y tumoral. En la fotografía mostramos un varón con micosis fungoide en fase eczematosa. Se caracteriza por la aparición de lesiones maculosas, de predominio troncular y muchos años de evolución. El aspecto clínico es semejante al de un eczema crónico o una parapsoriasis. La histología en este estadio es inespecífica. Por este motivo, el diagnóstico en esta fase puede ser difícil y no realizarse hasta que la enfermedad esté más avanzada. Micosis fungoide. Fase en placas. La segunda fase de la micosis fungoide es la fase en placas. Clínicamente consiste en placas infiltradas, eritematosas, cuya histología es muy característica si se practica una biopsia cutánea. Se apreciarían los siguientes rasgos: infiltrado dérmico en banda. Este infiltrado es linfocitario y los linfocitos son atípicos. Los linfocitos son T,
CD4 positivos y con el núcleo cerebriforme. Existe un marcado epidermotropismo. Aparecen cúmulos de linfocitos intraepidérmicos que se denominan microabscesos de Pautrier. Aprovechamos la ocasión para recordarte que no debes confundir los microabscesos de Pautrier con los de Munro-Saburaud. Estos aparecen en la psoriasis y las células que los componen son neutrófilos, no linfocitos. Micosis fungoide, fase tumoral. En la tercera fase aparecen tumoraciones eritematosas cuyo tamaño puede ser considerable. En ocasiones incluso se ulceran y sobreinfectan. La histología puede volver a ser inespecífica porque desaparecen el epidermotropismo que caracterizaba a la fase en placas. En las fases más avanzadas de la enfermedad aparece la afectación extracutánea, ganglionar, hepática, esplénica, pulmonar y de médula ósea. Puede existir además transformación blástica e infección o sepsis por estafilococos. Las tres fases que hemos citado suelen desarrollarse de forma consecutiva, pero en ocasiones el paciente comienza directamente con la fase tumoral. Síndrome de Sézary. El síndrome de Sézary es la fase leucémica del linfoma cutáneo de células T. Se define por la tríada eritrodermia, linfadenopatías y la existencia de más de un 5% de células de Sézary en sangre periférica. La célula de Sézary es un linfocito T atípico con núcleo cerebriforme. En estos pacientes destaca clínicamente el prurito, cuya intensidad es muy importante. Tratamiento. La micosis fungoide es una enfermedad para la que no existe tratamiento curativo. Inicialmente, en la fase eczematosa, puede controlarse la sintomatología simplemente con corticoides tópicos. Más adelante, en la fase en placas, puede ser necesario el uso de PUVA o retinoides sistémicos. Para fases más avanzadas, se reservan otros recursos como la radio o quimioterapia. Cabe destacar la existencia de un nuevo fármaco, el bexaroteno. Se trata de un nuevo retinoide capaz de inducir la apoptosis en las células malignas de la micosis fungoide a cambio de una menor toxicidad que otros retinoides más antiguos. Dermatosis paraneoplásicas. A continuación nos disponemos a explicar el último tema del manual CTO. Las dermatosis paraneoplásicas, como su nombre indica, aparecen en relación con diversos tumores, dando a veces la primera pista de su existencia. No obstante, ten en cuenta que algunas dermatosis de las que a continuación mencionamos no es obligatoriamente paraneoplásica y puede aparecer sin relación con tumores. Por ejemplo, en la fotografía que te mostramos puedes ver queratosis seborreicas. Estas son tumoraciones benignas que aparecen con la edad. No obstante, cuando aparecen en gran número y en muy poco tiempo, pueden introducir la existencia de una neoplasia oculta. Cuando es así, se conoce como signo de Lesser-Treland. Recuerda que este signo se asocia a tumores digestivos, sobre todo el cáncer gástrico. Acantosis nigricans maligna. La acantosis nigricans consiste en la aparición de placas hiperpigmentadas de aspecto aterciopelado en regiones de pliegues, cuello, axilas, ingles. Pueden aparecer sin causa aparente o en relación con ciertos factores como la obesidad, la diabetes o el uso de anticonceptivos orales, entre otras razones. La mayoría de las veces no se asocia a neoplasias ocultas. Sin embargo, en ocasiones traducen la existencia de un cáncer de origen digestivo. Es importante señalar que cuando la acantosis nigricans afecta mucosas, es muy sugestivo de que exista una neoplasia subyacente. Síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet es paraneoplásico en solo el 20% de los casos. En el 80% restante suele relacionarse con una infección concomitante o es idiopático.
Cuando es paraneoplásico, se asocia a neoplasias hematológicas, sobre todo leucemias agudas mieloblásticas. Las características fundamentales de este síndrome son lesiones eritematosas, con centro pseudoampolloso, distribuidas en región superior de la espalda y miembros superiores. Estas lesiones pueden ser dolorosas. El cuadro se acompaña de fiebre con frecuencia. Suele existir neutrofilia en el hemograma. Histológicamente revela un infiltrado inflamatorio neutrofílico. El tratamiento consiste en la administración de corticoides sistémicos. Un resumen de esta enfermedad es el de dermatosis neutrofílica aguda febril. Es uno de sus nombres alternativos y resume sus características principales. Síndrome de Bathex. El síndrome de Bathex suele relacionarse con carcinomas epidermoides de la vía aerodigestiva superior, cáncer de esófago, laringe, etc. No ha sido preguntado aún en el examen, pero merece la pena mencionarlo. Clínicamente destaca la hiperkeratosis que aparece en zonas sacras como en dedos y pabellones auriculares. Síndromes paraneoplásicos. Como puedes ver, la lista de dermatosis paraneoplásicas es considerable y existen bastantes más. No obstante, te hemos subrayado las más importantes para el examen. Asegúrate de conocerlas bien, puesto que son las que más preguntan, y si tienes tiempo más adelante te aprendes el resto. Aprovechamos esta última diapositiva para despedirnos y desearte suerte para el examen. Esperamos que la clase te haya sido útil. Recuerda que en dermatología es mejor que seas selectivo y no perderte en las muchas patologías que existen. La mayoría de las preguntas son sobre unas pocas enfermedades en las que debes centrar tu atención.